Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes, deseando llevarles bendición. Dice la palabra de Dios: te bendeciré y serás bendición. Qué lindo es poder ser usado por Dios y saber que uno es de bendición. No de problemas, no de alguien que lleva problemas, dificultades, temores, sino que lleva bendición. Y el pueblo de Dios ha sido llamado por Dios para llevar bendición al mundo, para llevar paz, la paz que Cristo nos dejó, para llevar amor, para llevar todo lo contrario a lo que está viviendo el mundo hoy. Muy especialmente la Iglesia del Señor tiene un mensaje de esperanza, que es lo que no tiene el mundo hoy: esperanza. Si en algún momento había una pizca de esperanza, muy especialmente en los jóvenes, que pareciera que tienen una vida por delante, hoy ya no es así. Vivimos días de incertidumbre, de mucho temor, y bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir a nuestra generación. Pero Dios sigue siendo el mismo. Quiero saludarles antes de entrar al tema y desearles lo mejor de Dios. Les enviamos con todo el equipo que trabaja para que este mensaje pueda llegar hasta ustedes. Un abrazo para todos los que nos escuchan, nos siguen. La Iglesia del Señor, la Iglesia de la Boca primeramente, que es nuestra iglesia, y luego todos los demás creyentes, que somos todos hijos del mismo Dios, hermanos en Cristo. Un saludo grande, un abrazo grande a todos los colegas, pastores, que nos ven de otros países y nos siguen. Aquellos que nos animan a seguir y que nos mandan siempre algún chat diciendo sigan por favor, porque la palabra que ustedes tienen nos ayuda, nos anima. Bueno, gracias. Gracias por enviarnos este mensaje, porque nosotros hablamos a una cámara y esto se va por todo el mundo. No sabemos quién ve, quién recibe, quién no recibe, quién acepta, quién rechaza. Pero cuando ustedes nos dicen que hay gente que se ha convertido a través de estos mensajes en los hogares, no sé, donde están viendo el programa, bueno, nos anima y nos alienta a seguir. Sabemos que la palabra de Dios no volverá vacía y que Dios está salvando las almas hoy. No importa la situación, Dios tiene el mismo poder, tiene vigencia, está vivo y está sentado en su trono siempre reinando, y nada escapa a sus ojos y a sus oídos. Dios le bendiga a todos. El miércoles pasado comenzamos a hablar de un tema que es muy vigente. Algunos hermanos me pidieron que hablara un poquito de esto, aunque no hace mucho tocamos algo de este tema. El tema es el temor y el miedo. Y como si usted no vio el programa del miércoles, está en YouTube, lo puede ver, donde yo leo algunas expresiones de médicos que nos enseñan los efectos del temor en nuestra parte física, psíquica, moral, cómo nos destruye el miedo y el temor. Y aunque para algunos pareciera que fuera lo mismo, y no es lo mismo. Ya lo explicamos el miércoles, el temor es algo creado e irreal, creado en la mente de la persona, por imaginación o por muchos motivos, y el miedo es un mecanismo de defensa que Dios ha puesto en nosotros y también en los animalitos para defenderse de aquellas cosas que nos pueden perjudicar. Pero la Biblia sigue diciendo que Dios nos libró de todos los temores. Mire qué interesante, cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, decidieron rebelarse contra Dios,
Allí, en ese momento, comenzó el temor y la incertidumbre en el hombre y en la mujer, en el primer hombre y la primera mujer. Se separan de Dios, rechazan la directiva de Dios e instantáneamente el Espíritu Santo sale de ellos, Dios se aparta de ellos porque Dios ama al pecador pero no comparte el pecado. Y en ellos comenzó el temor, el miedo y la incertidumbre, porque uno puede ver en las páginas de la Biblia cómo Dios, después de crear al hombre, lo cuidaba, lo acompañaba, lo guiaba, disfrutaba el hombre con Dios y Dios con el hombre. El amor de aquel, el amor de Dios, que era el amor y es el amor de nuestras vidas, el hombre lo cambió por el fruto de un árbol. Aquel que lo amaba hasta lo sumo, porque dice la Biblia que Jesús, habiéndonos amado, nos amó hasta el fin. El ser que más amó al hombre y a la mujer, porque es nuestro creador, el hombre cambió ese amor por el fruto de un árbol, que le era prohibido comer por Dios. El que lo amó desde que lo creó, porque Dios lo creó con todo su amor. El que solo le hizo bien al hombre. Siempre Dios lo que hizo por el hombre y la mujer y lo que hace, lo hace para el bien del hombre. Que le brindó todo lo que le pudiera hacer feliz, aún en un ambiente de paz, porque fue puesto en un ambiente de paz en el jardín del Edén, de armonía, de comunión, todo eso y mucho más perdió el hombre al separarse de Dios y comenzó a recibir aquello que no quisiera recibir, que es el miedo, el temor. Mire, allí en el libro de Génesis, que ya lo leímos el miércoles, al oír la voz de Dios, cuando el hombre desobedeció a Dios y Dios ahora lo comienza a llamar de afuera, porque antes el Espíritu Santo estaba en él, caminaba en él, se movía en él Dios, tenían comunión en el Espíritu, era una cosa maravillosa. Ahora Dios sale de él y le habla de afuera. Y la Biblia dice que su voz, por primera vez, en el capítulo 3 de Génesis, por primera vez, el hombre tiene miedo. Y aparece por primera vez en la Biblia la palabra miedo. Dice que el hombre tenía miedo a la voz de Dios. Tenía miedo a su llamado, porque lo llamaba Dios, decía, Adán, ¿dónde estás? Tenía miedo a su presencia. ¿Miedo a qué? Si fue su creador. Y según los teólogos, no se sabe exactamente qué tiempo pasaron juntos antes que el hombre desobedeciera. Pudieron haber pasado cientos de años, un tiempo larguísimo, caminando juntos, compartiendo juntos, hasta que aparece Satanás y comienza el problema. Pero, ¿miedo a qué tenía el hombre? ¿Temor a qué? Es que Dios le había dicho, el día que comas, o si alguna vez comieres de ese árbol que te digo que no tienes que comer, morirás. Ese fue el miedo desde el principio y es el miedo hasta hoy, el miedo a la muerte. Pero la muerte no viene sola, son las consecuencias las que traen a nosotros la muerte. Dios vino al hombre, aunque el hombre se había apartado de él, vino buscando arrepentimiento, por eso lo buscó. Buscaba al hombre para que el hombre dijera, me equivoqué, te pido perdón, te pido disculpas, Dios. Sin embargo, aunque Dios vino buscando un arrepentimiento en el hombre, encontró justificaciones en vez de arrepentimiento, excusas. El hombre empezó a echarle la culpa a la mujer y a Dios mismo, porque dice, la mujer
que tú me diste. Es decir, le echó la culpa a Dios. Si no me hubiera dado esta mujer, yo no hubiera comido, porque ella vino, me trajo y comí del fruto. Habla la mujer y la mujer dice, la serpiente me engañó. Ninguno de los dos, creados a la imagen de Dios, fue capaz de arrepentirse delante de Dios y decir, nos equivocamos, cometimos un error. Perdón. Sino que se justificaron. Todavía sigue siendo igual. El hombre no se arrepiente, se justifica, forma excusas. Desde entonces, desde el tiempo de Adán y Eva, el hombre tiene miedo a Dios y a la muerte, porque sabe que el único, ahí en su ser, en su interior, aunque diga que no cree en Dios, sabe, porque Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Sabe todo hombre y toda mujer que llega el momento de la muerte. Y eso no lo pueden cambiar ningún científico del mundo. Pero, aún sabiendo esto, no se arrepiente. ¿Por qué dije todo esto? Porque hemos llegado a un punto que desde aquel miedo principal de la caída o del error de Adán y Eva, llegamos hasta los días de hoy, donde aparece hoy en lo que nosotros vivimos el virus mortal del temor y el miedo. Porque si hay un virus que no lo podemos dominar cuando entra en nosotros, salvo que tengamos ayuda de Dios, es el temor y el miedo. Una vez que el miedo y el temor se ha instalado en su mente y en su corazón, el único que puede sacar ese virus que le entró en su vida se llama Jesús de Nazaret. Como vimos el miércoles, el temor y el miedo bajan nuestras defensas, dichas por los científicos, por los médicos, por los psicólogos, baja nuestro sistema inmunológico. El mecanismo de defensa que Dios ha creado en nuestro cuerpo. Cuando el miedo se instala en nosotros, se descontrola de tal manera nuestra psiquis, que es la que comanda todo el cuerpo, y comenzamos a sufrir en nuestro propio cuerpo, en nuestra vida material, en nuestra vida temporal, que es nuestro cuerpo. Comenzamos a luchar porque nuestro sistema de defensas se baja, se cae. Y de esta manera, a causa del miedo, quedamos expuestos a ser atacados por cualquier microorganismo, dicho por los científicos, que andan en el aire, bacterias, virus, y aún bajando nuestra calidad de vida normal, y acortando nuestros días sobre la tierra. Fíjese que hay promesas en la palabra de Dios, que si uno obedece a Dios, que si uno obedece a los padres, que si uno hace lo que tiene que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, se prolongan nuestros días sobre la tierra, porque cuando uno hace la voluntad de Dios, tiene paz, tiene esperanza, tiene ganas de vivir. Ahora pregúntele a cualquier ciudadano del mundo hoy si tiene ganas de vivir en la situación que estamos viviendo. ¿Ganas de qué? Si le han puesto un miedo en la mente, en el corazón, que no puede disfrutar del sol, del aire, de los seres queridos, han encerrado a la población. Todo lo contrario a lo que Dios dice y a lo que Dios creó. El miedo puede venir a nosotros por lo que oímos, por lo que vemos y por el ambiente en el que nos movemos. Y como dijimos el miércoles, lo recuerdo ahora, nuestra reacción, según los psicólogos, puede tener 3 manifestaciones, según los psicólogos. Cuando entra el miedo en nosotros, podemos tener 3 reacciones distintas. Huir,
recuérdelo. Deseo de huir del miedo, de esconderse de lo que está pasando, enfrentar el miedo o el problema que está viniendo o que aparece alrededor nuestro, o paralizarme, dejar de hacer nada, quedo paralizado. Como ha pasado en muchísimos hombres y mujeres de la población mundial. Han quedado bajo una hipnosis colectiva por el miedo. No quieren salir afuera, no quieren tomar sol, tienen terror. Mire, hace unos años, ya muchos años, cuando yo cumplí los 18 años, mi papá me dio la llave en mi casa. No es como ahora los pibes de 14, 15 años tienen la llave de la casa. Pero en mi tiempo, hasta los 18 años no te daban la llave los padres. Me dieron la llave y mi papá me dijo, bueno, ahora ya podés venir, a más tardar a las 12 de la noche tenés que estar en casa. Porque yo trabajaba en un negocio con ellos, terminábamos de trabajar, salía para estar con los amigos, pero a las 12 de la noche tenía que estar de vuelta en casa. La primera noche que salgo y que estaba con una alegría porque me sentía ya que era un hombre tremendamente grande, con 18 años, tenía la llave. Imagínense lo que era la llave en ese entonces. Pero yo estaba contento, estaba feliz, pero a las 12 de la noche venía de estar con los amigos. En la calle de un pueblo a las 12 de la noche no hay nadie, ni siquiera los perros se fueron a dormir. Entonces yo venía, habíamos estado en un club, charlando con los amigos, en una mesa. Cuando vengo solo para mi casa, en lugar de venir por la vereda, miedo que digamos no tenía miedo, pero corajudo tampoco, no me sobraba mucho coraje. Pero ¿qué hice? Venía caminando por la calle. Comencé a caminar por la calle y dije, bueno, si aparece algún loco, tengo tiempo a disparar. Como dice el dicho, ¿no? Soldado que huye sirve para otra guerra. Y venía caminando por el medio de la calle y de pronto, no me di cuenta, pero en la calle el alumbrado público puede estar de dos maneras, o a los costados en torres, en columnas, o colgados en la mitad de la calle. En el caso de mi pueblo, el alumbrado público estaba colgado en la mitad de la calle. Yo venía por la mitad de la calle, cuando paso debajo de la luz, ¿qué aparece? Mi sombra, de la luz que me alumbraba de arriba. Y a medida que me voy alejando de la luz, la sombra se va estirando, se va haciendo larga. Bueno, en el silencio de la noche veo esa sombra que se agranda, pero aquí que veo otra sombra al lado. Yo sabía que estaba pasando por abajo de la luz, pero la otra sombra era... ¿De quién era la otra sombra? Mire lo que es el miedo. No me di cuenta que había luna. Y la luna alumbraba mi sombra siempre en la misma estatura. Pero cuando pasaba debajo de la luz, había otra sombra que estiraba mi estatura. Y entonces yo pensé que había un gigante que me venía siguiendo. Y corrí 3 cuadras cuando ya me quedé sin aliento y vi que seguía sucediendo lo de la sombra. Me di cuenta que era la luz de la luna y la luz de la calle. Eso se llama temor, imaginación, temor infundado. Pero la cabeza de uno, yo en este momento no sé ni lo que venía pensando, pero me asusté de mi misma sombra. Bueno, no sé lo que habíamos estado hablando, porque vio, cuando se junta uno de noche a charlar, siempre salen esos temas raros. Parece que fuera a propósito para después que uno va a dormir, no puede dormir. Vamos a ver una historia en la Biblia
cuando Jesús caminaba sobre la tierra, donde manifiesta el temor de una persona, ¿no? Vamos a ir a San Lucas. San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8 dice, versículos 41 y 42 leemos. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de las sinagogas, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Preste atención a las palabras. Era un varón llamado Jairo. ¿Qué oficio tenía? Era un principal de la sinagoga. Era un religioso importante. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que viniera a su casa, porque tenía una única hija, no tenía otros hijos, hija única, más o menos como de 12 años, que se estaba muriendo. No sabemos qué enfermedad tenía porque la Biblia no lo dice. Pero si era una enfermedad que fue avanzando, esta chica estuvo sufriendo 12 años de una enfermedad. No lo sabemos, pero dice que se estaba muriendo. Aquí lo que está pasando en este padre es el miedo a la enfermedad. Cuando dice que era un principal de las sinagogas, era un religioso que conocía la palabra. Conocía la palabra de Dios. Judío. Es muy probable que hubiera sido un rabino, un principal de las sinagogas. Ahora, vamos a seguir leyendo. A ver. Lucas 8, 43. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprimes, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta ahí sucedieron muchas cosas. Jairo viene a buscar a Jesús, Jesús viene caminando con una multitud alrededor. Este principal de la sinagoga, me imagino que se abrió paso, porque cuando aparecía alguien con esa vestidura, la gente se abría paso. Le ruega a Jesús que venga a su casa porque tiene una hija enferma y dice, está para morir. Es decir, desesperado, un padre desesperado. En ese momento, por más que conocía la Biblia, por más que conocía, dice, médico, vaya a saber, tantas cosas había pasado, vino a Jesús como última alternativa. Y bueno, Jesús accedió, iba para la casa, pero de pronto una mujer, que aquí en Lucas no lo narra, pero en San Marcos narra que esta mujer luchó para llegar hasta Jesús, porque decía a la mujer en su mente, si toco el manto, el borde de su manto, seré sana de mi enfermedad. No sabemos cuánto tardó en llegar a Jesús, porque era una multitud la que lo apretaba. Tiene que haber luchado entre la gente hasta que logró tocar el manto del Señor y al instante fue sanada.
Jesús sintió en su cuerpo que la virtud sanadora del Espíritu Santo que había en él salió de él, poder de Dios, y dijo, ¿quién me ha tocado? Mire que había gente que lo tocaba, pero esta mujer lo tocó con fe. No lo tocó como los demás. No lo trataba de parar. No trataba de hablarle y que le escuche. Ella solamente quería tocar el borde de su vestido porque creía que el poder de Dios estaba en Jesús. Y así fue. Entonces, cuando Jesús comienza a preguntar, se para la multitud y dicen los discípulos y todos los que estaban alrededor, ¿cómo dices quién te ha tocado? Si todo el mundo te toca, te aprieta. Y él dice, no, pero hay alguien que me tocó distinto. Alguien me tocó con fe. Yo sentí que virtud salió de mí. Entonces la mujer, viendo y temiendo que iba a ser descubierta y que Dios en la persona de Jesús iba a decir, tú me tocaste, se declaró sola. Dijo, y le contó al Señor. Y entonces el Señor le declara, dice, hija, tu fe te ha salvado. No dice te ha sanado. Dice, te ha salvado, ve en paz. Porque Jesús vino a salvar, no a sanar. La sanidad es una consecuencia de la salvación. Cuando alguien es salvo, automáticamente la sanidad del alma se transmite a la sanidad del cuerpo. Es importante. Pero en ese interín no sabemos el tiempo que pasó. La mujer que lo tocó, Jesús que se paró, Jesús que habla y pregunta quién me ha tocado, los discípulos que hablan, era una algarabía ahí, hasta que la mujer habla. No sabemos el tiempo que pasó. Imagínese allí Jairo, que lo vino a buscar al Señor, desesperado porque la hija se estaba muriendo, y ahora el Señor está parado atendiendo otra necesidad. Porque acá hay dos necesidades, y las dos son imperiosas. Pero dice el versículo 49, estaban hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Otra vez, no dice y será sana, dice será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, es decir, sacó a todos los incrédulos, a todos los que estaban hablando allí, sino que dejó entrar a Pedro, Jacobo y Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Está hablando de la muerte igual, pero no de la muerte eterna, sino de la física. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido, porque la gente se volvía loca buscando un curandero, como hoy en día. Imagínense que los pastores sanamos todas las enfermedades. Tendríamos que estar en televisión. Pero nosotros no somos ni curanderos, ni médicos, ni sanadores. El que sana es Dios. Y si bien es cierto que sana a través de lo que nosotros predicamos y anunciamos y cuando la gente cree se sana, el que sana es Dios. Él es el que hace milagros, no los hombres. Expliquémoslo bien. Pero, mire qué casualidad. Una multitud lo rodea a este pobre hombre que está desesperado, diciendo, ay, esta mujer justo vino a pararlo, lo frenó, mi hija se está muriendo. Imagínense lo que pensaría Jairo. Pero no solamente lo que pensaba Jairo, escuche bien lo que voy a decir, porque parece el ambiente de hoy, de lo que nos rodea hoy, lo que dice la gente,
alrededor de Jairo, lo que dicen los médicos de la hija de Jairo, lo que dicen los religiosos. Está enferma, algo le debe haber pasado por su pecado, vaya a saber lo que decían los religiosos. Tenía un ambiente, Jairo, de diferentes ideas y posiciones que lo único que le daban es miedo. Y por supuesto, está lo que piensa Jairo, ¿no? En ese ambiente aparece una persona que dice: no lo molestes más al Señor porque tu hija ha muerto. La muerte, hermanos. Yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento estuvimos frente a la muerte de un ser querido. Cuando uno está frente a la muerte y no tiene esperanza porque no conoce a Dios, es una sensación de bronca, de impotencia, con dolor. Ha perdido un ser querido y no puede hacer nada. Se murió y no lo puede volver a la vida. Alguien dijo que es la ley más justa. Todos van a pasar por la misma experiencia. Pero mire, Jairo estaba rodeado de un ambiente que lo único que le traía era temor, duda, incertidumbre. Cuando aparece el último que dice: tu hija ha muerto, se oye la voz de Jesús que dice: Jairo, no temas, cree solamente. ¿Qué le estaba diciendo? No oigas más lo que dice la gente, lo que dicen los médicos, lo que dicen los religiosos, lo que dicen. No creas en lo que dicen. Cree en lo que digo yo, en lo que dice Dios. No temas, porque estas palabras vienen a ti para crearte temor, para desmoralizarte, para enfermarte, y si pudieran matarte con este temor también. En estos días, la gente, en nuestros días, sin ir más adelante con lo de Jairo, vemos de temores y miedos por muchos motivos, porque el virus que anda pululando por ahí, viajando por las personas, es algo que comenzó y es verdad, pero lo que se ha creado alrededor de este virus. Mire, el temor que reina hoy en el mundo, todo comenzó en la creación de un virus anunciado en el año 2015, y téngalo presente, por Bill Gates, en una conferencia en Vancouver, Canadá, donde él dijo que en el futuro los problemas de la humanidad no serían las guerras, sino algo parecido a esto, dijo, y mostró un coronavirus. Mire que, así como muestran hoy los médicos el coronavirus, exactamente eso lo mostró Bill Gates en una pantalla en el 2015. Dicho virus, mire, este lo anunció en el 2015 en una conferencia, pero el virus arrancó a actuar desde China en noviembre del 2019. Por eso le pusieron COVID-19, porque nació en el año 19, comenzó a funcionar. Este virus fue creado para enfermar y matar, en probeta, nada más que como hay otros intereses, se borró. Nadie habló de quién lo hizo, nadie lo metió preso, nadie, no se habló más. Solamente se habla del virus. Pero más allá de la posible actividad de este virus, está lo que dicen sobre el virus. El mensaje que se ha creado alrededor de este virus. Lo que dice la gente sobre el virus. Lo que dicen los psicólogos, los médicos, los infectólogos, los hombres de ciencia y los medios de comunicación, lo que transmiten los medios de comunicación. ¿Cómo lo transmiten? ¿Cómo lo presentan? Fíjese que todo lo que dicen está creado para fomentar el miedo, el temor en las personas. ¿Para qué? Para poder encerrarlas, para poder quitarles la libertad, para poder enfermarles, porque les sacan el aire, el oxígeno, el sol, que es lo que necesita nuestro cuerpo
para vivir, el oxígeno, la vitamina del sol. Fíjese los animalitos, las mascotas, cómo toman sol. ¿Quién les enseñó? Dios. En el invierno usted va a ver las mascotas, los perritos, los gatos, cómo se echan al sol a tomar sol. Y a los hombres nos quieren encerrar. Para que no nos contagiemos, porque el virus esto, el virus el otro. Hace poco salió un científico diciendo, ¿qué pasó en el verano? ¿Tomó vacaciones el virus aquí en la Argentina o en el Cono Sur? Diciembre, enero y febrero no se habló más del virus. Se abrió todo, todos andaban para allá, para acá. Ahora comenzaron otra vez. No, porque viene el frío, porque viene el... Momentito, estamos al aire libre todavía. Están buscando alarmar y aterrorizar a la gente. Esto es similar a lo que rodeaba a Jairo. Siempre el espíritu del miedo funciona similar. Lo que dice la gente, lo que decían los religiosos, lo que decían los parientes, que el Señor sacó a todos los parientes para afuera, borró a todos los que estaban hablando del miedo, de que estaban llorando, que estaban amargadísimos, los sacó a todos para afuera. Los que decían los médicos, todo era negativo. El ambiente estaba creado para infundir temor y miedo. Pero escuche la palabra de Jesús a Jairo. No temas. Cree solamente. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas son palabras de Pablo. En la Nueva Traducción Viviente dice directamente, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. En el Reina Valera dice de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, echó afuera a todos los que no tenían fe en Dios, a los que estaban infectados por la duda, por el temor, por el miedo. Los sacó todos afuera, porque el miedo paraliza. El miedo hace huir a las personas. El miedo les hace hablar cosas incoherentes. Y el miedo acepta cualquier cosa para poder librarse de lo que le infunde miedo. Que esta es otra cosa que lo tocaremos en otro momento. Quiero decirles, queridos amigos y hermanos, porque se me va la hora, que el Señor nos mandó a echar fuera los espíritus en el nombre de Jesús. El temor y el miedo no fue creado por Dios. Y fíjese que Pablo lo dice bien claro, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Si Dios no nos ha dado espíritu de temor, ¿de dónde viene el temor y el miedo? Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Así que eche fuera, en el nombre de Jesús, el temor que le rodea. No escuche los informativos para envenenarse. Escuche y lea la palabra de Dios. El virus no lo está buscando a usted. Y usted tampoco está buscando el virus. El virus no está en el aire, lo han dicho los científicos. No es que usted sale afuera y lo respira porque anda volando. El virus está en las personas que ya se han contagiado y esas contagian a otras. Hay que cuidarse de las personas que no conocemos, protegernos. Está bien, usemos el barbijo cuando estamos frente a una persona que no conocemos. Pero cuando estamos con nuestros seres queridos y al aire libre, disfrute del oxígeno, disfrute del sol, aproveche el sol, el oxígeno. Médicos que me atendieron hace poco a mí me dijeron cuando esté en un lugar cerrado, con gente que no conoce, use el barbijo. Pero en lugares ventilados, con gente que pueden ser sus familiares, no tiene necesidad. Al aire libre no tiene necesidad de barbijo. No es algo que anda volando y que se le metió adentro.
El virus está en las personas que ya han sido contagiadas. Si todos hubiéramos seguido el protocolo, el virus ya se hubiera terminado. Pero ¿qué pasó? Los jóvenes que no se han cuidado, porque todo el mundo decía que los viejitos eran los que se morían, los que traían más problemas. Ahora están diciendo los médicos que los hospitales, los sanatorios están llenos de gente de 15 a 40 años. ¿Qué pasó? Son los que no se protegieron, los que no siguieron el protocolo, los que no se lavaron las manos, los que no usaron alcohol en gel, los que no guardaron la distancia, sino que se abrazaron, se besaron. Bueno, ahora están las consecuencias. Pero mis hermanos, nosotros no tenemos que tener temor porque Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de miedo. Mantenga el protocolo y no tenga miedo. No tenga temor. Nosotros a este bicho le tenemos respeto. Así como sabemos que Satanás tiene autoridad y poder, le tenemos respeto. Pero cuando él nos tienta y nos quiere meter miedo, no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Termino con esto. Infectólogos conocidos y amigos nuestros nos han dicho que los virus tienen una actividad, parece redundancia, no tienen vida, pero funcionan más o menos, en 3 años desaparecen. Y el mismo Bill Gates ha salido a decir, están en todas las partes, en YouTube, está por todos lados. Bill Gates ha dicho que a fines del 2022 se termina el coronavirus. Entonces, hermanos, acá lo que hay que hacer es cuidarse. Este bicho termina. Estamos en la mitad. Comenzó en el 2019, antes del 2019, estamos más o menos en la mitad del año. Hace 1 año y medio que está funcionando. A partir de acá, unos meses más va a empezar a menguar. Cuídese. Use el protocolo, pero no tenga miedo. Amén. Si hay una persona nueva que me está mirando, quiero llevarle a Jesús. Ore conmigo. Jesús va a entrar en su corazón y le va a librar de todos sus temores. Oremos al Padre. Padre, en esta hora quiero recibir a Jesús en mi vida. Perdona mis pecados, mi ignorancia. Y ayúdame, Señor. Quiero que Cristo sea mi Salvador. Y tú recíbeme en tu reino, Padre eterno. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Enséñame, guíame. Me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. Si lo he hecho de corazón, cuando salga del receptor, entre en una habitación y siga hablando con Dios. Cómprese una Biblia y lea la palabra de Dios y va a encontrar a Jesús. Y se va a dar cuenta que el Jesús que está adentro es el que dice la Biblia. Y a todo el pueblo de Dios, discúlpeme si me extendí hoy, pero les mando un gran abrazo y les deseo de todo mi corazón que no tengan temor. Echen fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y Dios no nos ha dado espíritu de temor. Así que esto no viene de Dios. Si esto ha venido al mundo, es para castigar a los que no confían en Dios, pero no a los creyentes. Padre, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas y ayúdanos a serte fieles hasta el fin. En estos días de confusión y de tanto temor, dale paz a tus hijos, la paz que el mundo no puede dar. Tu paz, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga muchísimo. El domingo a las 9 de la noche nos volvemos a ver. Dios le bendiga.